el objetivo o uno de los principales objetivos de este curso, Viviendo los Salmos, es que nosotros podamos aprender a expresar nuestras emociones a Dios en todas las circunstancias de la vida, de nuestras vidas, y que podamos ver en las experiencias vividas por los autores de los Salmos, por el pueblo reflejado ahí, ah, cómo ellos lidiaron con sus emociones, con sus crisis, con sus luchas, con sus angustias, con sus enojos, con sus frustraciones, con sus alegrías, cómo ellos manejaron su día a día en relación entre ellos mismos y en relación a ellos con Dios, que es lo más importante. Recuerden también que hablamos de que eh, definía Calvino al libro de los Salmos como una anatomía del alma, porque es difícil definir lo que hay ahí dentro, es difícil delinear lo que tenemos ahí dentro. Y dependiendo de la circunstancia, el contexto, el pasado, el entorno de cada persona, eso puede ser mucho más garabatoso, mucho más ordenado. Bueno, pero en sentido general, toda el alma del ser humano se parece como algo como eso, ¿sí o no? Habíamos hablado de eso. Y Calvino decía, el Espíritu Santo ha delineado todas estas emociones y sentimientos humanos que agitan el alma. Y ahí están mencionadas algunas de ellas y ya tratamos algunas de estas cosas. Una de las cosas que hemos podido ver, y ustedes me van a decir sí o no, es lo que Casidorus expresó acerca de una de las excelencias, de los beneficios, de las virtudes de los Salmos, y es que es un libro que es espléndido, que ilumina con gran brillantez, que consuela los corazones heridos. Hemos visto el consuelo de Dios, ¿verdad? A través de lo que hemos estudiado hasta ahora. Es como dulce miel que refresca el interior del hombre, que habla el lenguaje de las virtudes ocultas, haciendo inclinar el orgullo hacia la humildad y haciendo a los reyes como pobres de espíritu. ¿Se recuerdan de lo que hablamos acerca de la invasión de Sennacherib, ¿verdad? Cuando vino hablando que iba a destruir al pueblo y Dios lo hizo retroceder, vino con orgullo y Dios lo devolvió como manso corderito, haciendo a los reyes como pobres de espíritu, pero animando y fortaleciendo a los tímidos y débiles. Hemos visto hasta ahora eso, ¿sí o no? Y espero que lo hayas podido experimentar en tu propia vida. Una de las características vitales o únicas más bien en este libro de los Salmos, y es esencial para la vida práctica, la vida diaria, la vida cristiana, y tu comunión y mi comunión íntima con Dios, es que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia, esa es su palabra a nosotros, Él se comunica con nosotros. Pero los salmos, no solamente Dios nos habla porque es su palabra inspirada, sino que también Dios nos ha dejado palabras para que nosotros le hablemos a Él. Así que se da una hermosa relación de intimidad a través de los salmos entre nosotros y Dios, porque Dios nos habla y con la misma palabra que Dios nos habla, Él nos da para que nosotros podamos responderle según su corazón, según su inspiración. Y eso es algo maravilloso. Y ahí está lo que pusimos en práctica, de entonces podemos venir a hablar con Dios y podemos ¿qué? Orar los salmos. Podemos de manera cercana venir con confianza a Dios en oración y garantizando o esperando que en su gracia y su misericordia la ayuda vendrá. No solamente en los salmos lo vimos, sino que la carta a los hebreos afirma esto, que hallamos gracia y misericordia y ayuda oportuna. Por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que intercede. Pero también vimos que para venir en oración y para acercarnos a Dios y lo que Dios valora en el corazón, no solamente del salmista, sino en el tuyo y en el mío, es que podamos venir con corazón sincero, tal como somos, honestamente, diciéndole a Dios, mira, esta es mi lucha, este es mi angustia, este es mi pecado, se llama raya. Dios no se sorprende con lo que tú y yo hacemos o lo que pensamos, porque Dios conoce el corazón. Tenemos que venir con corazón sincero, pero también con plena certidumbre de fe. Y sabiendo que para estar delante de Dios tenemos que tener un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado por agua pura. Y sabemos que esto es posible solamente en Cristo. Y hablamos de que no podemos vivir los salmos sin tener a Cristo presente. Y como decían los primeros cristianos de la iglesia primitiva, un salmo en los labios, Cristo siempre presente, porque es la palabra de Dios. Y de hecho, como también hemos traído hasta este momento,
algunas referencias, Cristo está muy presente en el libro de los Salmos, haciendo muchos de ellos referencias claras, directas acerca de Él. Hablamos también de que una de las bellezas del libro de los Salmos es que muchas de las emociones de Cristo que no vemos en los evangelios pueden ser conocidas, descubiertas en los Salmos, porque Dios personifica en Cristo muchas de estas experiencias humanas que vivieron los salmistas. Y de hecho, Cristo muchas de esas palabras las pronunció cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra. De manera que cuando muchos de esos salmos aparentaban referirse a David, ciertamente en la situación del momento era David, pero Dios, por inspiración divina, estaba pronunciando palabras que expresaban emociones, sentimientos, realidades, situaciones que Cristo iba a vivir 700 años después. Y en los evangelios no vemos algunas de estas cosas, algunas de estas luchas, algunas de estas ansiedades que Cristo ciertamente vivió. ¿Y por qué decimos que Cristo vivió? Porque la palabra nos enseña en Hebreos que Cristo fue tentado en todo, que Él se compadece de nosotros porque Él experimentó todas nuestras circunstancias, ansiedades, pero sin pecado. Fue tentado, Él pudo experimentar lo que tú y yo experimentamos, y por eso Él puede ser entonces un sacerdote que intercede y Él nos comprende. Entonces comenzamos el viaje a través de los salmos. Dijimos que los 150 salmos estaban divididos en 5 libros. El libro primero, del Salmo 1 al 41, titulamos ese primer bloque como la confianza del rey en el cuidado de Dios. Y aquí vemos a David y otros salmistas expresando, mostrando angustia, y la causa principal en sentido general que vemos en este primer libro fue ¿cuál? La opresión que el pueblo de Dios experimentaba por parte de sus enemigos. David estaba siendo perseguido constantemente, había mucha opresión, había mucha angustia a causa de este mal. Pero también en este primer libro está presente la angustia a causa del pecado, a causa de la enfermedad, a causa de la muerte, o el temor a la muerte o a los miedos de luchar contra enemigos poderosos. Pero una de las cosas que se destacan también en este primer libro es que se refleja el corazón del salmista, mostrando una de las mayores angustias que todo ser humano pudiera experimentar, y es la sensación de abandono de parte de Dios. Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. ¿Qué es más angustioso que eso, si usted lo piensa? Que Dios de repente me abandonó. Eso es por encima de cualquier otra cosa. Y mira un ejemplo ahí en el Salmo 10 y Salmo 13, como dice el salmista: ¿por qué, Señor, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y esto lo vemos una y otra vez en los vaivenes de la vida, no solamente de los salmistas, sino en los vaivenes de la vida tuya y mía. Cuando hoy estamos muy bien y mañana estamos muy mal, y de repente pensamos que el mundo se nos cae encima y que Dios se olvidó de mí. Pero en este libro también vimos cómo Dios guió a su pueblo y a los autores, y cómo ellos lidiaron con su dificultad para ganar confianza en el cuidado de Dios. Y ellos, ahí en ese primer libro se destaca la confianza en la palabra de Dios, la confianza en la promesa de que Dios ciertamente escucha y responde a las oraciones, la confianza en recordar que Dios es nuestro refugio, nuestra protección, y también a recobrar confianza al recordar que Dios dijo que va a destruir al impío y todo reino de maldad, y que Él va a preservar a los justos. A veces, o a veces no, siempre nosotros queremos medir a Dios según nuestro reloj, según nuestro calendario, y esperamos que Dios haga justicia mañana, pero Dios no va a fallar a sus promesas y Él va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero en esta circunstancia vemos al salmista lidiando con su fe y o más bien su falta de fe. En el segundo libro que vimos entonces al rey David siendo uno de los principales protagonistas, y continúan las circunstancias
personales y también corporativas de la comunidad o del reino, del pueblo. Continúan las persecuciones, continúan los enfrentamientos, continúan las acusaciones, continúan las tramas, las tribulaciones, angustia. Hay uno y otro y otro y otro tras salmo, tras salmo, tras salmos están llenos de estas situaciones. Muchos de los encuentros emocionales de estos salmistas, en muchas de estas situaciones emocionales de los salmistas, entonces descubrimos y definimos lo que es el masquil, que es una canción diseñada para proveer instrucción y perspectiva y sabiduría para la vida diaria. Entonces vemos como en este libro segundo no solamente se dibujan, se pintan, se plasman las necesidades, las angustias, las emociones del salmista, sino también cómo podemos enfrentar nuestro día a día en medio de esa turbulencia emocional a través de estas canciones y cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Y ahí entonces trajimos 3 circunstancias que son muy comunes a la vida nuestra comunión y relación con Dios. Cuando estamos estancados, secos espiritualmente, angustiados, entonces vimos el Salmo 42, Salmo 43, Salmo 63, y cómo el salmista encontró en Dios refugio, refrigerio, frescura. Cuando el salmista se encontró con grandes problemas y el temor vino sobre él, hablamos sobre el Salmo 46, cuando el salmista estuvo en pecado, cómo lidió con su pecado, y compartimos, hablamos acerca del Salmo 51, y llegamos al libro tercero, donde se plasman. Si pensamos como que ya venía de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, el libro tercero se le llama como la cúspide de la crisis de fe del pueblo en relación a las promesas de Dios. Y esta es la lucha del pueblo. Si Dios ha fallado en cumplir su promesa de mantener el trono de David y preservar la ciudad y el templo para siempre, entonces, ¿cuántas otras promesas Dios podrá cumplir? Si Dios me falló en esto, ¿quién dice que no me va a fallar mañana en aquello? Y en este libro tercero vemos al salmista cuestionando una y otra vez las supuestas promesas de Dios que tú no estás cumpliendo. Salmo 89, que es como cierra este libro tercero, el salmista dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá el fuego de tu furor, como el fuego tu furor? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? El salmista le está diciendo al Señor: ¿tú juraste que tú ibas a mantener el trono de David? Y no hay trono. ¿Tú juraste que el templo y la ciudad iba a permanecer para siempre y está destruida? ¿Tú fallaste? Y lo peor de todo es que yo no veo solución. Entonces, eso no es una crisis de fe. Cuando Dios promete y de repente, pero Dios no me está cumpliendo. Vimos entonces en este libro tercero este intenso cuestionamiento en la vida del salmista. Y de hecho, no solamente que es la cúspide de la crisis emocional y de fe del salmista, sino que a este libro tercero se le ha llamado el corazón del salterio, de todo el libro de los Salmos. El corazón del salterio. Y eso es lo que queremos desglosar en esta noche. Abundar un poquito más en este libro tercero y sobre todo en el centro del corazón del salterio. No solamente en todo el libro tercero, que ya lo revisamos la clase anterior, sino en adentrarnos en lo profundo de ese corazón. Y entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, si el libro tercero, que están desde los Salmos 73 a 89, es considerado el corazón del salterio, ¿cuál ustedes creen que o cuál adivinan, o no sé, o si hicieron el ejercicio, cuál ustedes creen que es el centro de ese corazón? Lo voy a poner de otra manera. ¿Cuál es el capítulo de ese libro tercero que constituye el centro del corazón de todo el libro de los Salmos?
¿Alguien se atreve? 150 salmos. El libro tercero es el corazón del salterio, del 73 al 89. ¿Cuál es el centro? El 81. Te ganaste una boleta para el concierto. Salmo 81. Y usted pudiera decir, ¿cómo? Pero si son 150 salmos, no me dan los números. ¿Cómo que el centro es el 81? Entonces, mira lo que vamos a hacer. A mí me sorprendió también. Y este autor, uno de los autores que hemos estado consultando para este curso, se llama Robert Godfrey. Es uno de los postulantes de esta, yo no diría teoría, pero sí de este planteamiento pero que él dijo, déjeme hacer mi caso y defender mi caso sobre bases que son fácilmente comprobables. Y yo creo que tiene muchos puntos a considerar. Y uno de ellos es lo que ya vimos al principio de este curso. La poesía hebrea y los salmos es un libro de poesías. ¿Se recuerdan de eso? En la poesía hebrea, el centro del poema o de todo poema contiene el corazón del mensaje de dicho poema. Entonces, el libro de los salmos está constituido en 5 libros. Todos los 150 salmos están divididos en 5 libros. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Libro primero, del Salmo 1 al 41, segundo, del 42 al 72, tercero, 73 al 89, el cuarto, que lo vamos a ver la semana que viene, 90 a 106, y el último, el 5, del 107 al 150. Si en la lógica y pensamiento hebreo y como ellos componen sus estructuras, si ellos dividen los 150 salmos en 5 libros, ellos están queriendo decir, el tercer libro, que es el centro de esa división, es el centro de todo el libro de los salmos. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el libro tercero se considera el corazón de los salmos. Ahora bien, este libro tercero, del 73 al 89, está compuesto por 17 salmos. Ahí están. 8 salmos del 73 al 80 y 8 salmos del 82 al 89. El salmo central es el 81. Aquí 2 más 2 no son 4. Aquí 2 más 2 no son 4. Aquí es cómo ellos estructuran su poesía y cómo ellos ordenan dicha estructura de manera que comunique lo que ellos quieren comunicar. Entonces, este Salmo 81 es considerado el centro del corazón del libro de los Salmos. Y si eso es cierto, nosotros tenemos que decir, wow, pero ¿qué es lo que dice el Salmo 81? Porque si ese es el centro del corazón del libro de los Salmos, el mensaje tiene que ser una cosa apoteósica, ¿verdad? Porque si hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido muy bueno, ¿qué es lo que dice el Salmo 81? Bueno, pues vamos a ver. El Salmo 81 comienza diciendo, cantad, claro, el libro de los Salmos son canciones. Comienza muy bien. Cantad con gozo a Dios. De eso que se tratan los salmos, de cantar al Señor, pudiera decir alguien. Ya va, vamos a seguir desarrollando. Sí, es una canción. Cantad al Señor con gozo, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero y la melodiosa lira con el arpa. Gloria a Dios. Vamos bien. El Salmo 81, el centro de todo el libro de los Salmos, comienza bien, motivándonos, invitándonos a cantar. Pero si seguimos leyendo, comienza a decirme cosas como que quizá ahora yo no entiendo. Toca la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. ¿Por qué? Cada vez que hay un por qué, nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio de José cuando salió sobre la tierra de Egipto. Tú pudieras estar diciendo, bueno, pero como que, y esos versículos hasta ahí es como tan importante como para que podamos llamar a eso el centro de los salmos. Si recordamos lo que dijo Martín Lutero acerca de los salmos, son una pequeña Biblia. El salterio, como se le llama a los salmos, es una pequeña Biblia y es
y también puede ser considerado como un resumen del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de eso, que lo tratamos también? Entonces, a partir de ahora, yo les quiero pedir que pongan mucha atención, porque ahora nosotros necesitamos entender una secuencia de cómo se va construyendo esta estructura y el mensaje que está contenido en este salmo, de manera que podamos entender qué se le quiso comunicar al pueblo judío en su momento y qué Dios está queriendo comunicar a nosotros hoy también. Dijimos que de entre los autores del libro de los Salmos estaba Asaf como el mayor, el que más salmos compuso en este libro, 11. De 17 compuso 11 salmos. ¿Y quién es Asaf? Bueno, es uno de los músicos de la época de David, que fue muy importante en la vida del pueblo, en toda la liturgia. Y no solamente se le llama a Asaf como el precursor o el líder, sino que todos los que vinieron después de él, su descendencia, también pudiéramos decir que continuaron el legado de su padre Asaf y fueron considerados o llamados los cantores. Eran los que ministraban a descendientes de la tribu de Leví. Entonces, Esdras 2:41 nos dice que los hijos de Asaf regresaron a Jerusalén después de ese exilio con Zorobabel. Regresaron 128 descendientes o hijos de Asaf. Si ustedes recuerdan también, dijimos que Esdras está considerado junto con David como uno de los principales coleccionistas de todos los salmos. Y también sabemos que Esdras fue el sumo sacerdote que tuvo la responsabilidad, fue instrumento de Dios, fue escogido para en el retorno instruir al pueblo, enseñarle la palabra de Dios y producir un avivamiento que en efecto sucedió en el pueblo. Entonces, si nosotros sabemos que Asaf es el autor del Salmo 81 y los hijos de Asaf regresaron y que Esdras fue un coleccionista de salmos y que probablemente a él se le atribuye las primeras, uno de los primeros ordenamientos en cuanto a la estructura de los salmos. Y si nosotros sabemos también que ese Asaf componía salmos principalmente para enseñarlo a su familia y a sus hijos, ¿ok? Para cantarlo en su casa con sus hijos, para que ellos aprendieran el mensaje que él quería pasar a ellos. Y estos hijos probablemente tenían estos salmos aprendidos. Cuando regresan a Jerusalén, vienen cargados de estos salmos compuestos por Asaf. Con toda probabilidad. Yo no lo leí un libro que dice eso fue así, pero con toda probabilidad esto fue lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que los descendientes de Asaf regresaron y que Esdras fue vital en toda la recomposición de las escrituras y en volverla a instruir al pueblo una vez regresaron. Entonces, volvemos. Asaf, compositor de este salmo, nos dice que cantemos a Dios con gozo, que entonemos alabanza, que toquemos trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es un estatuto que Dios estableció. Ok, Dios estableció un estatuto, pero ¿cuál es el estatuto que Dios estableció? Este salmo hace una referencia a lo que establece el libro de Levítico. Y vamos a visitar algunos pasajes del Antiguo Testamento y tenemos que revisarlos y leerlos para que podamos entender. Por eso decía, vamos a poner mucha atención, porque aquí está el entendimiento de por qué el Salmo 81 es el corazón del libro de los Salmos. Dice Levítico 23 y 32. Otra vez el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes tendréis día de reposo.
En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, la trompeta que se hace mención en el 81. Una santa convocatoria. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocatoria para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será un día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas. Rápidamente, ¿qué nos llama la atención de ese pasaje? ¿Qué palabras nos prenden unas luces que nos dicen: hey, estatutos, perpetuo? ¿Qué más? ¿Qué más? Expiación, humillaréis. Vamos bien. Vamos bien. Nos llama la atención varias cosas. Día de expiación. ¿Sabemos lo que es la expiación? Está en rojo. Para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. La expiación era ¿qué? Cuando se sacrificaba un corderito para traspasar, por así decirlo, la culpa, el pecado mío con el que yo venía a confesar y trayendo mi sacrificio. Y ese corderito recibía el castigo que me correspondía a mí y era degollado. Y por el derramamiento de esa sangre, mi pecado era expiado, era removido. Dios aplacaba su ira, me perdonaba por ese sacrificio. Día de expiación. Entonces Dios está diciendo: toquen trompeta, hagan una fiesta, no trabajen, es un día de reposo porque es un día de expiación. Entonces me está hablando de perdón de pecados. ¿Ok? Y eso es una santa convocatoria. Pero en medio de todo eso, tú tienes que venir con tu alma humillada y presentar una ofrenda al Señor. Humillaréis vuestras almas. El que no haga esto será cortado. Y esto es un estatuto perpetuo. Y vuelve y reitera: y humillaréis vuestras almas. Sin nosotros avanzar mucho, viendo este texto, si nosotros pudiéramos ponernos ahí, yo creo que ya Dios nos está comunicando a través de lo que Él quiso traer al pueblo, un mensaje que tiene mucha aplicación para nosotros, ¿sí o no? Los sacrificios de aquel entonces apuntaban al sacrificio de Cristo. Ya nosotros no estamos degollando corderitos, pero Cristo fue crucificado, herido y derramó su sangre por nosotros. En Cristo nosotros recibimos expiación de pecado. Y eso es para Dios algo, eso es santo. El sacrificio de su Hijo Jesucristo para la remoción de nuestro pecado es santo para Él. Y nosotros debemos venir y considerar eso con una actitud de humildad. Humillaréis vuestras almas, porque lo que a nosotros nos correspondía era muerte, pecado. Humillaréis vuestras almas y yo voy a perdonar su pecado. Y el que no se humilla, obviamente está rechazando el perdón de Dios, por eso va a ser cortado. Pero vamos a seguir con el Salmo 81. Eso es una referencia para que podamos ir entendiendo un poquito. Ahora vamos a ir cayendo más y más y más en cuenta. Continúa el Salmo 81. Esto es como la película, que uno está en el presente y de repente en una escena se va al pasado para entender algo y vuelve al presente. Por eso digo, pongan atención. Salmo 81, 6, 7 dice: yo libraré su hombro de la carga, sus manos
se libraron de las canastas y en la angustia llamaste y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Dios le está diciendo, hey, yo te libré, toca trompeta, canta alabanza, con gozo, con júbilo. Y el tocar trompeta en la fiesta es, recuérdate lo que esa fiesta significaba. Y lo que esa fiesta significaba es esto que acabamos de leer del Levítico. ¿Ok? Recuérdate de eso, lo que eso implicaba. Y recuérdate que yo te libré de la carga, yo te liberé, yo en la angustia tú me llamaste, yo te rescaté, yo te respondí y te probé. Yo le estoy diciendo al pueblo, sígueme los pasos que te estoy llevando a un lugar donde yo quiero que tú entiendas algo. Una vez más, en la poesía hebrea, el centro del poema contiene el corazón del significado o mensaje del poema. Entonces, habiendo visto los primeros 7 versículos del Salmo 81, llegamos al centro del centro del centro. Salmo 81, 8. Léalo usted mismo ahí. El Salmo 81, 8 es el versículo central de los 150 salmos. Si tú me oyeras, si tú me oyeras, si tú me oyeras. Pero vamos a continuar leyendo. El Salmo 81, entonces, del 9 al 16 le dice, ok, ahora, si tú me oyeras, mira lo que Dios le dice. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero, una vez más, aquí está. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. En un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. ¿Ustedes se recuerdan cuáles eran las causas de las angustias del pueblo de Israel? La persecución de los enemigos, ¿ah? La opresión. El versículo 14. ¿Qué es lo que el pueblo le decía a Israel, a Dios? Señor, ¿hasta cuándo los enemigos me asedian? ¿Hasta cuándo tú no me respondes? ¿Y qué dice el versículo 14? El 13. Pero si tú me oyeras, si tú anduvieras en mi camino, en un momento, entonces la crisis de fe del salmista, porque Dios no responde a su promesa, de repente no es que Dios está incumpliendo. Es que el que está incumpliendo es otro. Si mi pueblo oyera, si mi pueblo andara en mis caminos. Pero ¿qué dice anteriormente? El 11. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, no me obedeció. Versículo 12. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Esa palabra intriga, ¿no se le parece al dibujo que hicimos de la anatomía del alma? Cuando pensamos en intrigas, como que se me parece un poco al cuadro de la pintura ese. Mi pueblo no me escuchó. Una vez más, Martín Lutero dijo, lo recuerdo, los salmos es una pequeña Biblia y es el resumen del Antiguo Testamento. Y ahora tenemos que darle a la película para atrás. Porque cuando yo veo en este salmo que Dios le dice, oh Israel, si tú me oyeras, versículo 8, considerado el centro del centro del centro.
Versículo 11, pero mi pueblo no me escuchó. Versículo 13, oh, si mi pueblo me oyera. Eso se me parece a algo que ya yo había leído antes en la Biblia. Yo no sé si tú te recuerdas de eso, pero vamos a darle para atrás a la película para que tú lo puedas ver. Deuteronomio 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Versículo 3. Escucha, oh Israel. ¡Tarán! Escucha, oh Israel. Se parece al Salmo 81:8 ahí, ¿verdad? Y cuida de hacerlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel. Y yo no leí en el Salmo 81 que hablaba que Dios le decía, yo te voy a dar miel y te voy a dar... Tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha, ¿qué? Prometido. Es una promesa, pero está condicionada. Pero Israel no escuchó. Y se enfocó en la promesa, pero no en la condición. Versículo 4, una vez más. Oh Israel, escucha. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí está el famoso gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Oh Israel, escucha. El versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y qué fue lo que hizo Asaf? Compuso salmos con mensaje, con letra de estos mandamientos para enseñarle a sus hijos lo que el Señor había mandado. Y ahí tenemos una relación directa entre el Salmo 81, escrito por Asaf, pasado a sus hijos, que retornaron del exilio, lo trajeron a Esdras, y probablemente Esdras dijo, oh, pero esto es lo que tiene que ir aquí en el centro. Porque el problema no es que si Senaquerib, porque si el otro, que si aquel, es que nosotros no escuchamos. Asaf hizo esto, lo enseñó a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. En otras palabras, hey, a donde yo te voy a llevar, tú no hiciste nada ahí. Soy yo que te estoy dando eso. Entonces, por eso cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que en las fiestas toquen eso y que humillen sus almas. Que nadie puede venir orgulloso aquí delante de mí porque ustedes no han hecho nada. Yo se lo he dado todo. Ustedes no se merecen nada. Entonces tú no puedes venir aquí con actitud a exigirle a Dios, ¿verdad? Estoy poniéndolo en buen dominicano, en nuestro lenguaje coloquial. Pero aquí lo que te está diciendo, cuando tú hagas esto y tú te des cuenta que tú vas a tener esto y esto, que nada de eso lo hiciste tú, entonces ten cuidado que no seas que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, pero eso fue el pueblo que estaba esclavizado en Egipto, nosotros no estamos viviendo esa situación.
Pero nosotros sabemos muy bien que el Nuevo Testamento hace referencia a nuestra vieja vida como nuestro Egipto. Y que tú y yo fuimos sacados de servidumbre, de servir al Dios de este mundo, de servir al pecado. Nosotros fuimos sacados de un Egipto espiritual. Entonces esto aplica para nosotros también. No te olvides del Señor cuando tú estés celebrando y viviendo la vida en la libertad que Cristo compró por ti a precio de sangre, que a ti no te costó nada, la pagó Él. No te olvides del Señor. Ese es el mensaje de Deuteronomio y eso es lo que el Salmo 81 está recalling, llamando hacia atrás. Recuérdate de esto. Recuérdate de esto. Seguimos en Deuteronomio. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. ¿Y qué dice el Salmo 81? No habla de eso, de que no siga a otros dioses. Está ahí también. Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Palabras duras. Versículo 18. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que te daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. ¿Echando fuera a quién? A sus enemigos. ¿Y cuál fue una de las mayores causas de opresión y angustia de los salmistas? Los enemigos. ¿Y del pueblo? Los enemigos. Y ciertamente Dios echó sus enemigos de su entorno y Dios los hizo entrar. Pero Dios mismo dice y da testimonio, pero mi pueblo no me escuchó, no siguió mis caminos, no me obedeció. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor, nuestro Dios, os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, otra vez aquí, mi hijo, acuérdate que nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y el Señor nos mandó a que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Yo no sé si tú estás adquiriendo la dimensión de todo esto. Y si todavía no estás convencido de que el Salmo 81 tiene mucho que decir cuando conocemos el resto del contexto y a qué está apuntando. Ahora, yo quisiera hacer aquí, yo no sé si llamarle un paréntesis, pero posiblemente porque es un aspecto que lo vamos a desarrollar más en el próximo libro, en el libro 4, la semana que viene, pero hay algo aquí muy hermoso en la relación que podemos encontrar entre los salmos en sentido general y de manera particular 81 con este Deuteronomio 6, además de todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Deuteronomio 6, ¿qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente le enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La atarás como señal, ¿no? O sea, todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar, en todo momento. La escribirán en los postes. Ten cuidado, no sea que te olvides que te saqué de Egipto. Dios le está diciendo al pueblo, tú tienes que repetir esto. Tú tienes que decir esto. Tú tienes que recurrir a este mensaje una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque te vas a olvidar. Y a menos que tú no hagas esto, te vas a olvidar. Si no te lo repites, si no se lo repites a tus hijos, tú te vas a olvidar y ellos se van a olvidar. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuál es uno de los mejores métodos para aprender, memorizar, mantener o retener algo en la mente y en el corazón? Ajá, ese es uno. Cantar.
las melodías, las canciones. Las melodías, las canciones. Es uno de los métodos por excelencia para aprender y guardar en la memoria, en la mente y en el corazón. Es impresionante. Hay personas que aún tienen Alzheimer y cuando escuchan una melodía pueden recordar la letra de la canción. Yo recuerdo cuando estuvimos en Kentucky con mi familia, nuestra segunda hija, que en ese momento era la más chiquita, tenía 5 años aproximadamente, ella entró a la escuela pública. Ella no sabía nada de inglés. Bueno, tenía una base muy básica, digamos, porque estaba en un colegio bilingüe aquí, pero llegó allá y al ser una niña tan pequeña lo adquiere rápido. Bueno, el punto es que ella llega un día y ella nos dijo el nombre de todos los presidentes de Estados Unidos, desde Washington hasta Obama. ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo dije, ¿cómo esa muchacha se aprendió todos esos nombres? Porque en la escuela se lo enseñan a los niños por medio de una canción. Con una canción de colegio, ellos aprenden los nombres de todos los presidentes de Estados Unidos. Pero también tú te aprendes el abecedario. Yo recuerdo también el pastor Joel y yo estábamos estudiando griego aquí y teníamos que aprendernos el abecedario en griego. Y él se inventó una melodía, él no está aquí hoy, qué pena. Pero él se inventó una melodía ahí como medio ritmo, como medio de salsa, con todos los nombres de las letras en griego. Y así, cantando su melodía, se aprendió su abecedario en griego. Y tú se lo preguntas hoy en día y te aseguro que te la va a cantar y te la va a decir. Entonces, Dios que nos creó y sabe cómo nos creó y qué cosas funcionan en nuestro interior, y es el autor de los salmos y que nos instruye a cantar, sabe que hay un poder en el canto y en el uso de la música en nosotros. Y no estamos hablando estamos hablando del libro de los Salmos, que es el libro de himnos del pueblo de Israel. Son canciones, o sea. Entonces, cantar los salmos o cualquier otra canción estimula nuestra memoria y nos ayuda a introducir en esa memoria verdades, conceptos que una vez están afirmados ahí, contribuyen a discipularnos, a transformar nuestros corazones. ¿Cómo una canción me disipula y me transforma? Bueno, porque si los salmos son canciones y es la palabra de Dios inspirada, Pablo dice a 2 Timoteo que toda escritura es inspirada, toda escritura. No dice las cartas de Pablo, sino toda escritura. Pero antes de llegar a toda escritura, miren un detalle que por eso lo de perdón, me llamó la atención, que Pablo le dice a Timoteo, persiste en estas cosas que has aprendido, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez. Y sabemos que fue instruido por su madre y por su abuela, que recibió la enseñanza de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Persiste en estas cosas, en las cuales tú vas a tener sabiduría que te llevan a la salvación mediante Jesucristo. Y aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea que si yo canto la palabra de Dios, esa canción está haciendo esa función en mí. Pero para que eso sea posible, yo tengo que hacer uso de lo que ustedes dijeron, la repetición, para poder grabar en mi memoria. Y no hay una mejor manera que repetir algo que con una melodía hermosa. Porque no es lo mismo tú repetir uno por uno, dos por dos, o sea, ¿verdad? Pero si tú lo puedes cantar, ¿ok? Tú puedes repetirlo una y otra vez y enseñarlo a la próxima generación. Entonces, la repetición constante siempre es más efectivo que un golpe de intensidad. Por eso cuando repetimos las canciones, no cuando las repetimos en la iglesia, sino cuando la aprendemos y la cantamos y la mantenemos cantando, esa repetición de la palabra de Dios cantada son como un martillo clavando el clavo en la pared. Cada vez que cantamos esa canción con una verdad bíblica, es un mandarriazo que le damos al corazón o a la mente de ese clavo. ¡Pum! 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 ¡Pum!
Y la medida que yo repito el golpe, ¿qué pasa con el clavo? Exactamente. Por más fuerza que tú tengas, tú no vas a entrar un clavo de un solo golpe a la pared. Sí, una pared fuerte, ¿verdad? Si es un chisrock, sí. Pero si es una pared fuerte, ¿qué tú necesitas? ¿Y qué dice Deuteronomio 6? Que le enseña a tus hijos y que se la hable en la mañana, en la tarde, que lo ponga en la puerta, que se lo diga cuando te acuestes, cuando salga, cuando... ¿Y qué hizo Asaf? Se le enseñó a sus hijos y compuso canciones y todo el mandamiento del Señor se lo puso en melodía y los hijos aprendieron y sus generaciones se fueron al exilio y volvieron cantando las mismas canciones. ¿Y cuáles canciones? Lo que Dios había dicho en Levítico, lo que Dios había dicho en Deuteronomio, el mandamiento del Señor. Oh, si tú escucharas. Entonces repetir me va a ayudar a que ese mensaje, ya una vez fijado ahí como el clavo que está fijado en esa pared, en el momento de mayor necesidad, de angustia emocional o espiritual, el clavo está ahí. El mensaje está ahí. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, Él te va a recordar esas cosas. Porque el clavo está ahí. Pero si el clavo no está ahí, o nada más está la puntita, cualquier cosita lo tumba. ¿O no, Lucho? Si tú pones un clavo y lo dejas ahí, no lo fijas bien. Pasando así, tú lo tumbas y se cae. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que dice Paul Tripp. Esta es una cita que me pareció interesante compartir con ustedes a propósito de este tema. En los momentos de dificultad, que es lo que hemos visto a lo largo de todos los salmos, sufrimiento, dolor, ansiedad, confusión, todos, lo pongo en mayúscula para destacarlo, porque lo vi que lo dijo en un video y él hacía el énfasis en eso. Todos nos vamos a predicar un evangelio, todos nos aplicaremos una doctrina, todos en la mente y en el corazón nos hablaremos a nosotros mismos y le hablaremos a otros, sea en palabras externas, en el interior o en acciones. La pregunta es, ¿qué evangelio, qué palabra, qué doctrina te hablarás? Todos somos predicadores, somos filósofos, somos teólogos, todos hablamos a nosotros mismos lo que creemos y de lo que ya hay en nuestras mentes y en el corazón. Entonces, si eso es cierto, dice él, ¿qué nos decimos a nosotros mismos acerca de Dios, de la vida, de nosotros? ¿Qué nos predicamos a nosotros mismos? ¿Qué dice nuestra mente a nuestro corazón? Que lo lleva entonces a experimentar las emociones que siente. Entonces, si yo no he hecho el trabajo de la palabra de Dios, el mundo y cualquier otra cosa, y yo mismo, voy a hacer eso con otra cosa. Y de lo que yo me llene, de lo clavo que yo tenga, es que yo voy a alimentar mis emociones. Y entonces voy a responder. Y ahora como que ya yo entiendo un poco más el dibujo aquel del garabato del alma. Mira lo que dice Salmo 77, que está contenido en este libro, libro tercero. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. El salmista está aquí en un momento de crisis profunda. ¿Ok? Mi alma rehusaba ser consolada. Ustedes piensen en eso. Mi alma rehusaba ser consolada. O sea, una persona cuando dice está inconsolable. No solamente que está inconsolable, es que yo no quiero ser consolado, porque es que lo que yo tengo es tan fuerte, tan pesado, que yo no quiero ni siquiera que me consuelen. Pero versículo 3 que dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado, porque yo tengo una crisis de fe. Estamos en el libro tercero, ahí está la crisis de fe en el libro tercero de los Salmos. Me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar, o sea, tengo insomnio. Estoy que no duermo.
no tengo fuerza ni para hablar. He pensado en los años antiguos. Ay, versículo 6. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Entonces, ¿qué canción es la que va a venir a tu mente en el momento de tu angustia? Y con esto yo no estoy diciendo, la que cantamos aquí, la que se canta en la IBE, o la que compuso fulano, o sea, porque no queremos, pero en establecer esta o aquella. Es el concepto, el entendimiento de que lo que yo fijo en mi mente y en mi corazón es lo que va a venir en el momento de la angustia. Y cuando yo esté ahí, cuando no tenga ni siquiera deseo de ser consolado, el Espíritu de Dios me va a traer ese recordatorio. Me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré. ¿Qué va a meditar tu corazón? Y mi espíritu inquiere, pregunta. Y va a buscar ahí dentro lo que está. Entonces, como estamos yéndonos atrás, adelante, volvemos de nuevo a donde estamos. Deuteronomio 6, del 4 a 6, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Salmo 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh, Israel, si tú me oyeras. Y ese es el corazón del libro de los Salmos. Si tú me oyeras. ¿Hasta cuándo, Dios? Si tú me oyeras. ¿Por qué los impíos prosperan y me viene la amargura y la envidia? Si tú me oyeras. ¿Por qué me persiguen? Si tú me oyeras. Entonces, ¿qué aprendemos de este Salmo 81? El corazón del salterio. Este salmo es un nuevo llamado para el pueblo entonces y para nosotros, para que escuchemos y obedezcamos su palabra, para que pongamos esa palabra, así como ese versículo de si tú me escucharas, está en el centro del salmo, para que nosotros pongamos esa palabra en el centro de nuestra vida. Que el Salmo 81.8, a lo que el Salmo 81.8 es el corazón, ¿verdad?, del salterio, que esa palabra sea el corazón de nosotros. Este salmo nos recuerda que Dios nos sigue ofreciendo dirección para la vida, porque a pesar de que el pueblo no escucha, Dios sigue siendo misericordioso y le está diciendo: mira, te estoy ofreciendo la guía, mira, es por aquí, es por allá. ¿Y dónde está la guía? En su palabra. Este salmo nos recuerda que antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Por tanto, debemos adorar y servir solo a Dios. Pero el Salmo 81 también nos dice: hey, tú no te puedes ir tras otros dioses. Recuérdate que yo te saqué de Egipto y te llamé para que me adore y me sirva solo a mí. Si tú me oyeras. Este salmo nos recuerda que si Él nos libró en el pasado, también lo puede hacer ahora y en el futuro. Oh, pero si lo escucháramos. Y yo puse ahí: oh, pero si solo escucharas, oh, si lo escucháramos, porque yo me tengo que predicar eso a mí también. Porque yo no he escuchado muchas veces a Dios. La mayoría de las veces yo no he escuchado a Dios. Y si yo lo escuchara, y si tú lo escucharas, y si el pueblo hubiese escuchado, otra cosa hubiese sido. Otra cosa es, y otra cosa será. Este salmo nos recuerda que así como Israel, nosotros tampoco escuchamos. Y esa es la realidad, hermanos. Este salmo nos dice que las crisis del pueblo fueron provocadas ¿por qué?
Porque no escucharon. Dios le quitó su rey, le quitó su templo, le quitó su ciudad, le quitó la tierra, le quitó la paz, le quitó las bendiciones. ¿Por qué? Porque no escucharon. Gracias. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que provoca nuestras crisis? Cuando tenemos nuestra crisis de fe, como lo tuvo el salmista ahí en el libro tercero, estamos concluyendo el libro tercero, estamos aquí en la conclusión del libro tercero, estoy en mi crisis. ¿Cuál es la razón de mi crisis? El jefe que se la cogió conmigo, el vecino. ¿Cuál es la razón de mi crisis? El problema de allá, de aquí, de allá. La razón de mi crisis, mi esposa, mis hijos. La razón de mi crisis no es esa. Eso pueden ser problemas reales, pero la crisis interna, esa no es la causante. La razón de mi crisis es que yo no escucho a Dios. Porque si yo escuchara, aunque haya crisis, yo debo confiar, yo debo... 1, 2, 3, 4, ya todo lo que vimos anteriormente. Y el valor de todo esto, hermanos, es lo que Pablo le dice a los corintios. En 1 Corintios 10, 11, 12. Estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel, porque ese capítulo, si usted lo busca, está hablando ahí de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios lidió con ellos en su pecado. Como ejemplo, esas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Oh, si tú me escucharas. O sea, lo que a ellos les pasó, dice Pablo, le pasó a ellos y Dios lo permitió también para que fuese un ejemplo para nosotros hoy. Entonces ahí, Levítico, Deuteronomio, todos los salmos que hemos visto hasta ahora, y el 81 y el 81.8, tiene una presencia real en nuestras vidas hoy. Ese mensaje para ti y para mí. Oye, pueblo mío, oh Israel, oh Ibi, oh, pon tu nombre, oh Luis, si tú me oyeras. ¿Alguno de ustedes se hubiese imaginado que ese podía ser el tema central del libro de los Salmos? Ninguna sospecha. Nada, ni cerca. Si tú me oyeras. Entonces, Dios ha hablado. Y Dios habla hoy. Él habló cuando nos dejó su palabra, y la tenemos, y nos habla hoy por medio de esa palabra que ya Él habló. La pregunta es si nosotros vamos y queremos escuchar. ¿Qué hacemos cuando me doy cuenta que ese es mi deseo, Señor, pero la realidad es que me equivoco una y otra vez? Te quiero escuchar, pero no puedo. Señor, ¿qué hago? Cuando yo sé que eso es lo que tú esperas y demandas de mí, pero no alcanzo a satisfacer lo que tú esperas de mí. Señor, yo sé que tengo que escuchar, pero no escucho. ¿Qué hago entonces? ¿Estoy perdido? Esta es nuestra conclusión de esta noche. Y es la esperanza para el libro tercero y para toda crisis. Dios ha enviado a uno que sí escuchó, que sí cumplió su voluntad, cumplió la ley de manera íntegra y completa, y que no ha fallado como tú y yo fallamos. Y ese tomó el lugar de los que no escuchamos, y ahora Él intercede por nosotros. Aun cuando no sabemos escuchar, cuando no sabemos orar, Él nos ha redimido para restaurarnos de una vez y para siempre. El que sí escuchó y dijo, heme aquí, envíame a mí, Cristo. Él escucha por ti, Él escucha por mí, y nos ha dado su Espíritu para
para que nos recuerde sus palabras. El Salmo 40 dice: "He aquí vengo", y es una referencia a Cristo. En el rollo del libro está escrito de mí: "Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón". Yo he fallado en plasmar tu ley en mi corazón, he fallado en plasmarla en mis hijos, pero hubo uno que vino que tenía tu ley en su corazón. Y ese es el que ora y el que dice: "Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final". La solución de nuestra crisis, el libro tercero de los Salmos y de tu vida y mi vida hoy, sí es verdad, escuchar a Dios. Pero cuando yo falle, porque voy a fallar, hubo uno que escuchó, cumplió la voluntad perfecta de Dios. Y Él es quien garantiza el cumplimiento de sus promesas. Aviva nuestra fe, oh Dios.